Te damos gracias, soberano Dios, una vez más por este nuevo día, Padre bendito, que nos regalas y la oportunidad que nos da de comenzarlo con tu palabra. Estamos leyendo estos textos conocidos por su sabiduría. Danos el entendimiento para comprender esta sabiduría de lo alto, Señor. Que ella haya cabida en nuestro corazón, tu palabra haga efecto en nuestra alma. Lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 16 del libro de Job en la versión la Biblia del Oso de 1569. Declara Job el efecto e intento de sus amigos en esta disputa, que no es ni de enseñarle ni menos de consolarle, mas de jactar fanfarronamente su sabiduría, cargándolo de injurias. Apela a la defensa de su inocencia para Dios, a quien es notoria y de cuya mano se siente azotado sin pecado suyo. Y respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Han de tener fin las palabras ventosas? ¿O qué es lo que te anima a responder? También yo hablaré como vosotros. Ojalá vuestra ánima estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría compañía en las palabras y sobre vosotros movería mi cabeza. Esforzaros ya con mi boca, y la consolación de mis labios detendría el dolor. Mas si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora me ha fatigado, ha asolado toda mi campaña. Hame arrugado el testigo en mi magrez, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me arrebató y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus oídos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas. Con afrenta contra mí se juntaron todos. Hame entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo temblar. Próspero estaba y desmenuzóme, y arrebatóme por la cerviz y despedazóme, y púsome así por hito. Cercáronme sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Quebrantóme de quebrantamiento sobre quebrantamiento, corrió sobre mí como un gigante. Yo cosí saco sobre mi piel y cargué mi cabeza de polvo. Mi rostro está enlodado con lloro, y mis párpados entenebrecidos, sobre no haber iniquidad en mis labios, de haber sido limpia mi oración. Oh tierras, no cubras mi sangre, no haya lugar donde se esconda mi clamor. Por cierto, aún ahora en los cielos está mi testigo, y mi testigo en las alturas. Mis disputadores son mis amigos, mas mis ojos a Dios destilan. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como puede con su prójimo, mas los años contados vendrán, y yo andaré en el camino por donde no volveré. Prosigue Job en su intento, trae los adversarios a la disputa, deja de la remuneración, de la esperanza de los píos en este mundo.
afligidos para mostrar tu ignorancia. Mi huelgo es corrompido, mis días son cortados y el sepulcro me está aparejado. Ya no hay conmigo sino escarnecedores en cuyas amarguras se detienen mis ojos. Una hora y dame fuerza y dame fianzas conmigo. ¿Quién tocará ahora mi mano? Fianzas contigo. ¿Quién tocará ahora mi mano? Porque el corazón de ellos has escondido de entendimiento, por tanto no los ensalzarás. El que denuncia lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. Él me ha puesto por parábola de pueblos y delante de ellos he sido tamborino. Y mis ojos se oscurecieron de desabrimiento y todos mis pensamientos han sido como sombra. Los rectos se maravillan de esto y el inocente se despertará contra el hipócrita. Mas el justo retendrá su carrera y el limpio de manos aumentará la fuerza. Mas volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Mis días se pasaron y mis pensamientos fueron arrancados, los pensamientos de mi corazón. Pusiéronme la noche por día y la luz cercana delante de las tinieblas. Si yo espero, el sepulcro es mi casa, en las tinieblas hice mi cama. A la huesa dije, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermano. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? A los rincones de la huesa descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Baldad suita, teniéndose por injuriado de Job, prosigue en describir el calamitoso fin del impío prosperado en el mundo, queriendo por esto decir que no perecen, así, sino los impíos, con que parece pulsar a Job y responder a su cuestión. Y respondió Baldad suita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias? En vuestros ojos somos viles. Tú, el que despedaza su ánima con su furor, será dejada la tierra por tu causa y serán traspasadas las peñas de su lugar. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y la centella de su fuego no resplandecerá. La luz se oscurecerá en su tienda y su candil se amatará sobre él. Los pasos de su potencia serán acortados y su mismo consejo lo echará a perder. Porque red será echada en sus pies y sobre red andará. Lazo prenderá su calcañar. Esforzará contra él a los sedientos. Su cuerda está escondida en la tierra y su torzuelo sobre la senda. De toda parte
De todas partes lo asombrarán temores y con su mismo pie lo ahuyentarán. Su fuerza será hambrienta y a su costilla estará aparejado quebrantamiento. Comerá los ramos de su cuero, y el primogénito de la muerte tragará sus miembros. Su confianza será arrancada de su tienda, y hacerlo han llevar al rey de los espantos. En su misma tienda morará como si no fuere suya. Piedras azufre serán esparcidas sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramos. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y será echado del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni sucesor en sus moradas. Sobre su día se espantarán los por venir, y a los antiguos tomará pavor. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este es el lugar del que no conoció a Dios. Quéjase Job de sus amigos de que tan inhumanamente lo injurien en su aflicción. Y no habiendo ellos sabido responder a la cuestión que les propuso en el capítulo 17, él se responde afirmando con palabras y prefación de gran peso haber resurrección final ordenada por la providencia de Dios, donde él espera ser gloriosamente restaurado, y que con esta esperanza soporta al presente la mano de Dios que dan duramente, de Dios que tan duramente le aflige. Y respondió Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi ánima y me molestéis con palabras? Ya me habéis avergonzado 10 veces. No tenéis vergüenza de afrentarme. Sea así, que de cierto yo haya errado, conmigo se quedará mi yerro. Mas si vosotros os engrandeciereis contra mí y reargüyereis contra mí mi oprobio, sabed ahora que Dios me pervirtió y trajo alrededor su red sobre mí. He aquí yo clamaré agresivo y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Quitóme mi honra y quitó la corona de mi cabeza. Arrancóme al derredor y fuime, e hizo oír como de un árbol mi esperanza. E hizo inflamar contra mí su furor, y contóme así entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y trillaron sobre mí su camino, y asentaron campo en derredor de mi tienda. Mis hermanos hizo alejar de mí, y mis conocidos ciertamente se extrañan de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Extraño fui yo en sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le rogaba. Mi espíritu fue hecho extraño a mi mujer, y por los hijos de mi vientre le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, en levantándome, luego hablaban contra mí. Todos los varones de mi secreto me aborrecieron, y los que yo amaba se tornaron contra mí. Mi cuero y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con el cuero de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios
y no os hartáis de mis carnes? ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y a la fin me levantaré sobre el polvo. Y después, desde este mi roto cuero y desde mi propia carne tengo de ver a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo han de ver, y no otro, aunque mis riñones se consumen dentro de mí. ¿Por qué no decís? ¿Por qué lo perseguimos? Pues que la raíz del negocio se halla en mí. Temed a vosotros delante del cuchillo, porque la ira del cuchillo de las maldades viene, porque sepáis que hay juicio. Sofar Naamita persevera en descubrir la calamidad que vendrá al impío prosperado en el mundo, a lo que parece con el intento de punzar a Job. Respondió Sofar Naamatita y dijo: Por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. El castigo de mi vergüenza he oído, y el espíritu de mi inteligencia me hace responder. Esto no sabes que fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve, y el gozo del hipócrita por un momento. Si subiese hasta el cielo su altura y su cabeza tocare en las nubes, como su mismo estiércol perecerá para siempre. Los que lo vieren dirán, ¿qué es de él? Como sueño volará y no será hallado, e irse ha como una visión nocturna. El ojo que lo viere nunca más lo verá, ni su lugar lo verá más. Sus hijos pobres andarán rogando, y sus manos tornarán lo que él robó. Sus huesos están llenos de sus mocedades, y con él serán sepultadas en el polvo. Si el mal le adulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, mas antes lo detenía entre su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides se tornará dentro de él. Comió haciendas, mas vomitarlas ha. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lengua de víbora lo matará. No verá los arroyos, las riberas de los ríos de miel y de manteca. Restituirá el trabajo ajeno conforme a la hacienda que tomó, y no tragará ni gozará. Por cuanto molió, dejó pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, él no sentirá sosiego en su vientre, ni escapará con su codicia. No quedó nada que no comiese, por tanto su bien no será durable. Cuando fuere lleno de bastimiento, tendrá angustia, toda plaga trabajosa le vendrá. Cuando se pusiere a henchir su vientre, Dios enviará sobre él la ira de su furor, y volverá sobre él y sobre su comida, y lloverá sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y pasarlas a el arco de acero. Desvainará y sacará saeta de su aljaba, y saldrá resplandeciendo por su hiel, sobre él vendrán terrores. Todas tinieblas están guardadas para sus secretos. Fuego no soplado lo devorará. Su sucesor será quebrantado en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra estará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados y serán derramados en el día de su furor. Esta es la parte que Dios apareja al hombre impío, y esta es la heredad que Dios le señala por su palabra. Capítulo 21.
Concede Job que hay calamidad para el impío prosperado, la cual pinta asaz trágicamente, más que se engañan sus adversarios en pensar que esta venga siempre en este mundo. Porque se ve que a unos viene y otros mueren quietos en su prosperidad. Y respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto por vuestros consuelos. Soportadme, y yo hablaré, y después que hubiere hablado, escarneced. ¿Por ventura hablo yo a algún hombre? Y si sí, ¿por qué no se angustiará mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca, que cuando yo me acuerdo me asombro y toma temblor mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su simiente con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas seguras de temor, ni hay sobre ellos azote de Dios. Sus vacas se empreñan y no echan la simiente. Paren sus vacas y no amueven. Echan sus chiquitos como manada de ovejas y sus hijos andan saltando. Al son de tamborino y de vihuela saltan y se huelgan al son del órgano. Gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Y dicen a Dios: apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en su mano. He aquí, su bien no está en su mano. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces el candil de los impíos es apagado y viene sobre ellos su contrición, y con su ira Dios les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para sus hijos su violencia y le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? Por ventura enseñará él a Dios sabiduría, juzgando él las alturas. Este morirá en la fortaleza de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus tetas están llenas de leche y sus huesos serán regados de tútano. Y estotro morirá con amargo ánimo y no comerá con bien. Juntamente yacerán sobre la tierra y gusanos los cubrirán. He aquí que yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué es de la casa del príncipe? ¿Y qué es de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por el camino, cuyas señas no negareis? Que el mal es guardado el día de la contrición, el día de las iras son llevados. ¿Quién ¿Quién le denunciará en su casa su camino? Y de lo que hizo, ¿quién le dará el pago? Porque él ya será llevado a los sepulcros, y en el montón permanecerá. Los terrores del arroyo le serán ya dulces, y tras de él será llevado todo hombre, y antes de él no hay número. ¿Cómo pues me consoláis en vano? Pues vuestras respuestas quedan por mentira. Elifaz temanita ya abiertamente redarguye a Job del impío tirano en su venida, y que por sus culpas padece justamente. Exhorta a penitencia, prometiéndole prosperidad en ella. Y respondió Elifaz temanita y dijo: ¿por ventura traerá el hombre provecho a Dios? Porque el sabio a sí mismo aprovecha. Por ventura tiene su contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o viénele algún provecho del que tú hagas perfectos sus caminos.
Por ventura, ¿por qué te teme? Te castigará y vendrá contigo a juicio. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque prendaste a tus hermanos sin causa, hiciste desnudar la ropa de los desnudos, no diste de beber agua al cansado y al hambriento, detuviste el pan, empero el violento hubo de la tierra y el honrado habitó en ella. Las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas, porque no veas y abundancia de agua te cubre. Por ventura Dios no está en la altura del cielo, mira la altura de las estrellas, cómo son altas. Dirá pues, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará por medio de la oscuridad? Las nubes son su escondedero y no ve, y por el cerco del cielo se pasea. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, que decían a Dios, apártate de nosotros? ¿Y qué nos ha de hacer el Omnipotente? Habiendo él henchido sus casas de bienes, por tanto el consejo de ellos lejos sea de ti, de mí. Verán los justos y gozarse han, y el inocente los escarnecerá. Por ventura fue cortada nuestra sustancia, habiendo consumido el fuego el resto de ellos. Ahora pues, conciértate con él y habrá paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en su corazón. Si te tornares hasta el Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tierra la aflicción y tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyos de Ofir, y tu oro será en grande abundancia, y tendrás plata a montones, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y te oirá, y pagarás tus promesas, y determinarás la cosa, y serte firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando los otros fueron abatidos, dirás tú, ensalzamiento, y al humilde de ojos salvará. Un inocente escapará, una isla, y en la limpieza de tus manos será guardada. Persiste aún joven la defensa de su inocencia, afirmando todavía que la podría defender delante de Dios. Si, oye, si Bien, hubiera te de disputar. disputar con él con otro hombre, púrgase contra las calumnias de Elifaz. Y respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura y será más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién diese que lo conociese y lo hallase? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él, y mi boca henchiría de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijese. Por ventura pleitearía conmigo con multitud de fuerza. No, antes él la pondría en mí. Allí el recto disputaría con él y escaparía para siempre del que me condena. He aquí yo iré a oriente y no le hallaré, y al occidente y no lo entenderé. Si al norte él obrare, yo no lo veré. Al mediodía se esconderá y no lo veré. Mas él conoció mi camino, probóme y salí como oro. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me quité. Las palabras de su boca guardé más que mi comida. Y si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su ánima deseó e hizo.
Por tanto, Él acabará lo que me es necesario. Y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo me espantaré delante de su rostro, consideraré y temerlo he. Dios ha enternecido mi corazón, y el Omnipotente me ha espantado. ¿Por qué yo no fui cortado delante de las tinieblas y cubrió con oscuridad mi rostro? Prosiguiendo Job en su razonamiento, tienta aún la sabiduría de los adversarios, probándoles de la licencia con que los malos a veces perseveran en sus malos caminos, hasta que la muerte los saca de ellos sin que se vea en ellos otro castigo. Que Dios no tiene providencia de las cosas de este mundo, lo cual se sigue evidentemente de la opinión de ellos. Porque no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, pues los que le conocen no ven sus días, toman los términos, roban los ganados y pasen los campos ajenos. Llévanse el asno de los huérfanos, prendan el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los pobres y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí que como asnos monteses en el desierto, salen a su hora madrugando para robar. El desierto es su mantenimiento y de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña. Al desnudo hacen dormir sin ropa y que en el frío no tenga cobertura. De la inundación de los montes fueron humedecidos y abrazaron las peñas, sin tener en qué cubrirse. Al huérfano de teta roban, y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan los manojos. De dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. De la ciudad claman los hombres y las ánimas de los muertos dan voces, y Dios no puso estorbo. Ellos son los que son rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconderá su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día se señalaron, no conocen la luz, porque a todos ellos la mañana les es como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Son livianos sobre las aguas. Su porción es maldita en la tierra. Nunca vienen por el camino de las viñas. La sequedad y también el calor roban las aguas de la nieve, y el sepulcro a los pecadores. El misericordioso se olvidará de ellos, los gusanos sentirán dulzura de ellos. Nunca más habrá de ellos memoria, y como a un árbol será quebrantada la iniquidad. A la mujer estéril que no
paría afligió, y a la viuda nunca hizo bien, mas a los violentos adelantó con su potencia. Levantóse y no fió a nadie en la vida. Si alguno le dieron a crédito y se afirmó en ellos, sus ojos tuvo puestos sobre los caminos de ellos. Fueron enaltecidos por un poco y desaparecieron, y son abatidos como cada cual. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no es así, ¿quién me desmentirá ahora o tornará en nada mis palabras? No pudiendo Baldad su hija dar otra razón de la providencia de Dios al argumento de Job, como a la verdad no nos es manifiesta otra más cierta, remítelo a su absoluta y libre potencia. Vuelve a rearguir a Job en la gloriación de su inocencia, como si en ella quisiese comparar con Dios. Y respondió Baldad su hija y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Por ventura sus ejércitos tienen número, y sobre quién no está su luz. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun hasta la luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto más el gusano del hombre e hijo de hombre gusano? Muestra Job a los adversarios que no tienen que disputar con él de la providencia de Dios, de la cual él siente mejor que ellos, deduciéndola por algunas de sus obras, con que responde a la primera parte del dicho de Baldad. Respondió Job y dijo: ¿En qué me ayudaste al que no tiene, en qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Salvaste con brazo al que no tiene fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene conciencia y mostraste asaz tu sabiduría? ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el espíritu que sale de ti? Cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas y de sus moradas. El sepulcro es descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Extiende al alquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Las aguas ata en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él aprieta la faz del asiento y extiende sobre él su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas hasta que se acabe la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. El hombre, él rompe la mar con su potencia y con su entendimiento hiere su hinchazón. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente rolliza. He aquí, estas son partes de sus caminos, y cuán poco es lo que habemos oído de él. Porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo entenderá? Capítulo 27. Responde Job a la segunda parte del dicho de Baldad, protestando de nuevo de su inocencia y de la injuria que le hacen juzgando de él otramente. Declara el consejo de la providencia de Dios acerca del castigo de los impíos, diciendo que su prosperidad mundana es verdad, que a la fin se desvanece en el mismo mundo, más que su verdadero castigo para después de su muerte es guardado. Y tornó Job a tomar su propósito y dijo: vive el Dios que me quitó mi derecho, y el Omnipotente me amargó mi ánima, que todo el tiempo que mi ánima estuviere en mí y hubiere resuello de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño.
Nunca tal me acontezca que yo os justifique. Hasta morir no quitaré mi integridad de mí. Mi justicia tengo asida y no la aflojaré. No se avergonzará mi corazón de mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque, ¿qué es la esperanza del hipócrita? Si mucho hubiere robado cuando Dios arrebatare su alma, ¿por ventura oirá Dios su clamor cuando viniere sobre él la tribulación? ¿Por ventura dedicarse a en el Omnipotente? ¿Llamará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré lo que está en la mano de Dios. No esconderé lo que está acerca del Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os desvanecéis con vanidad? Esta es la suerte del hombre impío acerca de Dios, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para el cuchillo, y sus pequeños no se hartarán de pan. Los que de ellos quedaren en muerte serán sepultados, y sus viudas no llorarán. Si amontonare plata como polvo, y si aparejare ropa como lodo, aparejará, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y como cabaña que hizo alguna guarda. El rico dormirá, mas no será recogido. Abrirá sus ojos, y no verá a nadie. Asirán de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Tomarlo a solano y irse a. Y tempestad lo arrebatará de su lugar. Y echará sobre él y no perdonará. Huyendo huirá de su mano. Batirá sus manos sobre él y desde su lugar le silbará. Vuelve Job a la afirmación de la divina providencia por la menuda consideración de sus obras en la naturaleza. Muestra que en Dios solo reside la verdadera sabiduría de la cual hace participantes a los hombres por su solo temor y la observancia de su ley. Ciertamente la plata tiene su oculto nacimiento y el oro lugar de donde lo sacan. El hierro es tomado del polvo y las piedras, la piedra es fundido del metal. A las tinieblas puso término y a toda obra perfecta que él hizo puso piedra de oscuridad y de sombra de muerte. Sale el río junto al morador y las aguas sin pie más altas que el hombre se fueron. Tierra de la cual saldrá pan y debajo de ella estará como convertida en fuego. Lugar de sus piedras serán zafiros y tendrán polvo de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo, ni buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni pasó por ella león. En el pedernal puso su mano y trastornó los montes de raíz. De los peñascos cortó ríos y vieron ojos toda su hermosura. Los ríos detuvo en su nacimiento y lo escondió, hizo salir la luz. Y lo escondido hizo salir la luz. Empero la sabiduría, ¿dónde se hallará? Y el lugar de la prudencia, ¿dónde estará? Nunca el hombre supo su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y la mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No es apreciada con oro de marfil, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni al diamante, ni se troncará por vaso de oro fino. Del coral ni de cristal no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. No se igualará con ella esmeralda de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Pues es encubierta a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El infierno y la muerte dijeron, su fama hemos oído de nuestras orejas. Dios entendió su camino y él solo conoció su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve debajo de todo el cielo, haciendo peso al viento y poniendo las aguas por medida. Cuando él hizo la ley a la lluvia, caminó
y camino al relámpago de los truenos. Entonces la vio él y la tasó, preparóla y también la inquirió. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y la inteligencia es apartarse del mal. Habiendo comenzado en la segunda parte del capítulo precedente a purgarse de la nota de impiedad que le impusieron sus adversarios, prosigue aquí recitando sus prosperidades pasadas, venidas de la mano de Dios, asimismo su pía manera de vivir, oponiéndolo todo a las calumnias de los adversarios. Y tornó Job a tomar su propósito y dijo: ¿Quién me tornase como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad, como fue en los días de mi mocedad, cuando Dios era familiar en mi tienda, cuando aún el Omnipotente estaba conmigo y mis mozos alrededor de mí, cuando yo lavaba mis caminos con manteca y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía aparejar mi silla. Los mozos me veían y se escondían, y los viejos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se ocultaba y su lengua se pegaba a su paladar. Cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio, porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba alegría. Vestíame de justicia y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Y decía: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré días. Mi raíz está abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecerá rocío. Mi honra se renueva conmigo, y mi arco se renueva en mi mano. Oíanme y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, mas mi razón destilaba sobre ellos. Y esperábanme como como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía a ellos, no lo creían, ni derribaban la luz de mi rostro. Aprobaba el camino de ellos y sentábame en cabecera, y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela llorosos. Prosiguiendo Job en su propósito, recita el menosprecio de los hombres y la grandeza de la miseria en que ahora es venido, oponiéndola a la felicidad pasada. Mas ahora los más mozos de días que yo se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara de ponerlos con los perros de mi ganado. Porque ¿para qué había yo menester la fuerza de sus manos, en los cuales pereció el tiempo? Por causa de la pobreza y de la hambre y de las hambre solos.
que huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto, que cogían malvas entre los árboles y raíces de enebro para calentarse. Eran echados de entre las gentes y todos le daban grita como alarón, que habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra, en las piedras, que bramaban entre las matas y se congregaban debajo de las espinas. Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy su canción y soy hecho a ellos refrán. Abomíname, aléjanse de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató mi cuerda y me afligió, y quitaron el freno delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó la mocedad. Empujaron mis pies y pisaron sobre mí la senda de su constricción. Mi senda derribaron, aprovecháronse de mis quebrantamientos, contra los cuales no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, revolviéronse por mi calamidad. Turbaciones se convirtieron sobre mí, combatieron como un viento mi voluntad y mi salud como nube que pasa. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción me han comprendido. De noche taladra sobre mí mis huesos, y mis pulsos no reposan. Con la grandeza de la fuerza del dolor, mi vestidura es mudada. Cíñeme como el collar de mi ropa. Derribóme en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Preséntome y no me echas de ver. Hazte tornado cruel para mí. Con la fortaleza de tu mano me eres adversario. Levantásteme e hicísteme cabalgar sobre el viento, y derretiste en mí el ser. Porque yo conozco que me tornas a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán por ventura los sepultados cuando él los quebrantare. Por ventura no lloré yo al aflicto, y mi ánimo no se contristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba el bien, entonces me vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis extrañas hierven y no reposan. Previniéronme días de aflicción. Negregido anduve, y no por el sol. Levántame en la congregación y clamé. Hermano fui de los dragones, y compañero de las hijas del avestruz. Mi cuero está denegrido sobre mí, y mis huesos se recaron con sequedad.
y mi arpa se tornó en luto y mi órgano en voz de lamentantes. Prosigue la narración de su vida pasada, afirmando su inocencia y purgándose de toda impiedad para con Dios y para con los hombres, protestando que podría hacer la misma purgación delante de Dios con sana conciencia. Hice concierto con mis ojos, porque ¿a qué propósito había yo de pensar de la Virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente de las alturas? Por ventura no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que obran iniquidad. Por ventura Él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi perfección. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se apegó a mis manos, siembre yo y otro coma y mis verduras sean arrancadas. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella se encorven otros, porque es maldad e iniquidad probada, porque es fuego que hasta el sepulcro devoraría y toda mi hacienda desarraigaría. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos pleiteasen conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él visitase, ¿qué le respondería? Por ventura el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y un mismo autor nos dispuso en la nariz. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, y si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi mocedad creció conmigo el huérfano como compadre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, ni vi al que pereciere sin vestido y al menesteroso sin cobertura. Si no me bendijeron sus lomos y el vellocino de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que todos me ayudarían en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y mi brazo sea quebrado de mi canilla. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya alteza yo no tendría poder. Si puse en oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mi hacienda se multiplicase y de que mi mano hallase mucho, si vi al sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también fuera maldad probada, porque negaría al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando lo halló el mal, que ni aún entregué al pecado mi paladar, pidiendo maldición para su ánima, cuando mis domésticos decían, ¿quién nos diese su carne? Nunca nos hartaríamos. El extranjero no tenía fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como los hombres mis prevaricaciones, escondiendo en mi escondrijo mi iniquidad, si temía la gran multitud y el menosprecio de las familias se me atemorizó y callé y no salí de mi puerta, ¿quién me diese, quién me oyese? Ciertamente mi señal es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me haga el proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ataría en lugar de corona. Yo le contaría el número de mis pasos
y como príncipe me allegaría a él. Si mi tierra clamara contra mí y lloraran todos sus surcos, si comí su fuerza sin dinero o afligí el ánima de sus dueños, en lugar de trigo que me nazcan espinas y neguilla en lugar de cebada. Acábense las palabras de Job. Eliú, mancebo sabio, visto que los amigos de Job callaban y que no tenían ya más que responderle, los redarguye de pocos sabios y toma la disputa contra Job. Y cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo en su opinión. Y Eliú, hijo de Barachel, Busita, de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job. Enojóse con furor por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Enojóse asimismo con furor contra sus tres amigos, por cuanto no hallaron que responder, habiendo condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque todos eran más viejos de días que él. Y viendo Eliú que no había respuesta de la boca de aquellos tres varones, su furor se encendió. Y respondió Eliú, hijo de Barachel, Busita, y dijo: Yo soy menor de días y vosotros viejos. Por tanto, he habido miedo y he temido de declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme, declararé mi sabiduría yo también. Aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, entre tanto que buscáis palabras. Y aún he os considerado, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Porque no digáis: nosotros habemos hallado que conviene que Dios lo derribe y no hombre. Y tampoco Job enderezó a mí sus palabras, ni ni yo le responderé con vuestras razones. Espantáronse, no respondieron más, quitáronsele las hablas, perdón. Y yo esperé, porque no hablaban, antes pararon y no respondieron más. Responderé pues también yo mi parte, declararé también yo mi opinión, porque estoy lleno de palabras, y el espíritu de mi vientre me constriñe. De cierto, mi vientre es como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con hombre de lisonjeros títulos, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve me consuma mi hacedor. Capítulo 33. Comienza doctamente su disputa con Job, resumiéndole todo su dicho en dos conclusiones. En la primera afirma haber vivido inocentemente. En la segunda, castigarle Dios sin culpa suya. En ambas reprende Eliú a Job. Prueba de lo contrario de la primera, presuponiendo que en dos maneras avisa Dios al hombre de su pecado para que se convierta a él, o por sueños o por enfermedades, con que le dispone para oír y dar crédito a la palabra de sus ministros, no sirviendo las enfermedades y calamidades en el mundo para otro fin. Queda de aquí probado Job no haber sido inocente, si el presupuesto fuese verdadero. Por tanto, oye ahora, Job, mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, ahora yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y mis labios hablarán para pura sabiduría. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Si pudieres responderme, respóndeme.
Dispón, está delante de mí. He aquí a mí en lugar de Dios. Conforme a tu dicho, de lodo soy yo también formado. He aquí que mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a mis oídos, y oí la voz de tus palabras. Yo soy limpio y sin rebelión. Yo soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó achaques contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y guardó todas mis sendas. He aquí, en esto no he hablado justamente responderte, que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué tomaste pleito contra él? Porque él no dirá todas sus palabras. Antes, en una o en dos maneras, hablará Dios al que no ve. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela a la oreja de los hombres y les señala su castigo, para quitar al hombre de la mala obra y apartar del varón la soberbia. Así detendrá su ánima de corrupción y su vida de ser pasada a cuchillo. También sobre su cama es castigado con dolor fuertemente en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su ánima la comida suave. Su carne desfallece sin verse, y sus huesos, que antes no se veían, serán levantados. Y su ánima se acercará al sepulcro y su vida de los enterradores. Si hubiere cerca de él algún elocuente, anunciador, muy escogido, que anuncie al hombre su justicia, que le diga que Dios hubo misericordia de él, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne se enternecerá más que de un niño y volverá a los días de su mocedad. Orará a Dios y amarlo y verá su paz con júbilo. Y él le dará al hombre el pago de su justicia. Él mira sobre los hombres y el que dijere pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su ánima, que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2, 3 veces con el hombre, para apartar su ánima del sepulcro y para ilustrarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Y si hubiere palabras, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y enseñarte sabiduría. Bendito Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento que hemos podido pasar aquí, leyendo estos versos hermosos de tu palabra, Señor, llenos de sabiduría para nuestra vida. Ayúdanos a asimilarla con nuestra mente, Señor, a digerirla apropiadamente, este alimento espiritual para nuestra alma, Señor, y que podamos vivir siempre conforme a tu preciosa voluntad. Nos encomendamos, Señor, en este día también todas nuestras actividades, Señor, que seas tú dirigiéndonos en todo, guardando a nuestros hermanos, nuestras familias, Señor. Lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Amén. Amén.